Bien, señores, vamos a comenzar de inmediato con un amigo nuestro y una persona muy preparada en los asuntos económicos, en la geopolítica, en muchísimos temas que pudiéramos agotar, que no vamos a agotar en medio programa, que hace muchos días que no nos juntamos, pero sí quisiéramos con él aprovechar al máximo, en eso voy a ser un poquito egoísta, para yo tener algún tipo de conocimiento de algunos de esos temas que a mí me fascinan, pero que no conozco, no domino a cosas, porque yo soy un humilde agricultor y un humilde técnico agrícola que no llego más allá de Moca y de San Juan de la Maguana y ese tipo de cosas, pero este es un hombre que tiene unas experiencias internacionales y yo quise invitarlo hoy para, incluso para fortalecer un poco el programa y el calibre del programa con algunas cosas económicas de la región a la luz de todos estos cambios que hemos experimentado en las últimas décadas, el libre comercio, la influencia, la incidencia de Estados Unidos con respecto a los precios, el interés de las naciones por los petróleos y por las cosas económicamente importantes. Y queremos que la presencia de nuestro amigo Tito Olivo aquí hoy con nosotros, que nos acompaña, sirva para ilustrar un poco la opinión pública nacional e internacional sobre los asuntos internacionales que inciden en la República Dominicana y aunque no incidan, directamente tienen sus efectos indirectos. Entonces, quisiéramos comenzar por algún lugar y dejarlo a él que nos diga de sus inquietudes con respecto a ese tema. También quiero que nos ilustre un poco con respecto a las fallas que hay casi en todo el mundo, en casi todos los países, en unos menos que en otros, y que nosotros formemos parte de esos países desarrollados algún día, en que todavía no queden todas las debilidades que tenemos con respecto a lo que es garantizarle a la gente una salud, un derecho a vivienda y un derecho a educación. Esas tres cosas que son las que mantienen los sistemas en el mundo y que algunos sistemas que han sido un desastre desde el punto de vista de la macroeconomía, pero han mantenido vigentes esas tres cositas y con eso a veces se mantienen en el poder. Así que vamos a dejarlo ahí para que usted comience por donde usted quiera y nos oriente en esa materia. Bueno, Ramón, gracias. Para mí es un placer estar aquí contigo, bebiendo del conocimiento que tú tienes en muchas áreas. La realidad es la realidad. O sea, la economía ha estado teniendo un proceso evolutivo desde hace muchos años. O sea, cuando tú y yo éramos muchachos, había una estabilidad en el sistema cambiario. Nosotros salíamos, un peso era $1 y quizás tú lo podías cambiar por 1,5, 1,2, 1,3. No había variación. Pero no había ese problema. Esa situación comienza a darse ya a mediados de la década de los 70 y principalmente en los 80. ¿Y qué sucede? En el año 1944, en Bretton Woods, los norteamericanos volvieron a restablecer el patrón oro. El patrón oro, muchas veces nosotros hablamos, no, que el patrón oro que surgió en el año 1944, no. El patrón oro fue utilizado primero por Inglaterra, cuando estableció la libra, y el reino de Inglaterra no se ponía el sol, porque ellos decían que donde quiera que había una bandera inglesa, había sol en cualquier momento del mundo. Pero ese patrón oro se fue a pique cuando Inglaterra tenía que financiar y comenzó a emitir mucho más dinero del que le correspondía y ya sucumbe y vuelve otra vez en el año 1944. Pero ese patrón oro de Estados Unidos en el año 1944 sucumbe en el año 1971, cuando Richard Nixon tiene que decir momentáneamente vamos a suspender porque Estados Unidos ha emitido más dinero del que puede el que tiene el respaldo con oro.
Y por lo tanto, a partir de ahí se comenzó a plantear que el dólar iba a tener el respaldo militar de Estados Unidos y de producción. Y funcionó por una sencilla razón, porque Estados Unidos, después de la guerra del Yom Kippur en el año 1973, y que el petróleo se disparó, presionó a Arabia Saudita para que se vendiera el petróleo en dólares. Todo esto fue funcionando para nuestras economías, fue un impacto por dos razones. La primera crisis de la deuda que se da entre los 70 y los 80, generado entre finales de los 80, finales de los 70, principios de los 80, presionado por el gasto excesivo en energía, por el incremento de los precios del petróleo y por la escalada bélica, gasto en cuestiones militares, eso trajo un problema de desequilibrio, principalmente en las económico, en la mayoría de los países. Que éramos importadores netos de energía como República Dominicana. Y de mercancía. Y de mercancía, sí, pero principalmente de energía, porque recuérdate que en la primera crisis del petróleo, en el año 1973, en la guerra del Yom Kippur, el petróleo pasa de $2.50 a $11.50. El barril. El barril, que fue un crecimiento exponencial muy grande. Y en la segunda crisis del petróleo que se da entre la guerra de Irán e Irak, pasa de $11.50 a $25 el barril. O sea, para el reajuste de... cambio más que muy brusco, para el violento. reajuste de economía agroexportadora en ese momento, como la República Dominicana y otras, era brutal, y eso hizo... En esa época yo llegué a ir, por ejemplo, a Salcedo, al río Partido, y vi una cola atravesada allá donde pusieron una plantita eléctrica para 300 hogares que hicieron en el gobierno creo que de Danilo, un programa que hay de electrificación rural con fuentes de ese tipo que había, no sé si todavía existe, y vi una cola atravesada y dije, ¿cómo esa mata quedó ahí, cortada y atravesada también? Y me dijeron, no, es que antes se exportaba, cuando el cauce de los ríos era fuerte, ponían la madera, se iba y la recogían en la desembocadura del mar. Sí, eso... Y también otra cosa que observé muy pequeño es que no se usaban los intereses en los años entre el 50 y el 60. No. Los intereses existían en la ley, que tú podías grabar un préstamo, que todavía está la ley vigente, por un 1%. Eso lo disfrazan poniendo por los recargos. Entonces, después preguntaba, yo siempre he sido un poquito inquieto, y pequeño, joven, yo decía, pero ¿y por qué se fueron todos estos almacenes que habían, por ejemplo, en la zona rural? Yo vivo en un campo de Moca, y había en la esquina de mi casa, antes de que en mi casa hubiera un colmado, había un almacén que surtía colmados de toda esa loma y de toda esa parte. Yo vivía en el ruedo de la loma. Almacén donde se importaba Pedro Domé, salchichón argentino, todo ese tipo de cosas. Unos árabes estaban ahí. Yo recuerdo que era rojo con pintica blanca. Exacto. Y entonces la gente se abastecía de ahí, productos importados y productos locales. Pero ellos fiaban de año en año y no cambiaba nada. O sea, ellos te fiaban. No, porque había una estabilidad. Había una estabilidad casi cero, prácticamente exacta, es 100%. Sí. Porque la gente, por ejemplo, para la cosecha de café se pasaba el año entero comiendo de ese almacén o de esos almacenes que también los había en la ciudad, en Moca. Entonces la gente pagaba cuando estaba el café y no pasaba nada, y esa gente seguían siendo gente más o menos con una posición económica definida. Pero cuando vino el tema de la inflación, que comenzó a asomar una pequeña inflación y comenzó subiendo, entonces quebraron todos esos almacenes que estaban en la zona rural, que eran más pequeños que los del pueblo, y los otros tuvieron que comenzar a ponerle interés a la gente y suspender los fiados. Sí. Porque la gente cogía fiado un año entero y entonces compraba una cosa por 10, pero cuando venía el año estaba en 15. No, y entonces, la reposición de inventario te quebraba. La reposición, no, yo perdía prácticamente. Te quebraba. Entonces la gente tenía ese arraigo. Ese es un usurero, un explotador. Porque mira, eso estaba a 10 y ahora está a 12. Yo recuerdo un refresco que costaba 10 centavos y 9 si tú dejabas la botella. Sí, yo recuerdo eso bien. Yo trabajaba en Ketri Almanzar cuando eso. Tú hablaste de algo, y era, en Montecristi existió la comercial exportadora e importadora de los Grullón,
de los Grullón, no, de los Jiménez. Okay. Bueno, los Jiménez Grullón. Jiménez Grullón, sí. Pero que el primer fue Juan Isidro Jiménez Pereira y Juan Isidro Jiménez Grullón, cuando fue presidente, dinamitó el río Yaque. El río Yaque desembocaba en el norte por Montecristi, Manzanillo, en una gran confluencia de desembocadura. Estaban pero muy abiertos. Hacía un delta. Entonces el cauce, sí, era sí. Hacía un delta. Entonces iba desde Montecristi hasta Manzanillo, ese delta. Entonces él lo dinamitó para que hiciera un cauce. Hiciera un solo cauce y desembocara por Montecristi, cerca del puerto, porque él exportaba Campeche para Alemania, para hacer tinta. Entonces los palos de Campeche lo cortaban y lo metían en para el río. hacer tinta. Tinta, sí, porque se exportaba Campeche y mangle para la tinta, porque no había la tinta química, estamos hablando al principio de las plumas eran plumas fuentes, sí. Fuente. Yo pensé que en algún momento las aguas las usaban para eso, pero parece que no. Eso fue una idea del campo ahí, que se pone como color tinta. Entonces, eso se iba y ellos traían la carne de barrica y desde aquí exportaban hacia Cuba, porque Manuel Jiménez fue presidente aquí en la República Dominicana, pero nació en Santiago de Cuba. Okay. Fue gallero y no sabía leer ni escribir, y él le llevaban bueno, aprendería hace ¿Y fue presidente de aquí? Y fue presidente. ¿En qué año fue eso? Después de la independencia, 1844, creo que fue el primer presidente que se nombró. Okay. Entonces, él le llevaban todas las cuestiones a la gallera, porque él era gallero. Pero su hijo, Juan Isidro Jiménez, fue... Grullón, que ese fue el famoso, sí. No, Juan Isidro Jiménez Grullón era hijo de Juan Isidro Jiménez Pereira, que era hijo de Juan Isidro Jiménez, de Manuel Jiménez. Entonces, ellos tenían esa casa comercial importadora y exportadora y funcionaban así como tú decías, o sea, era el transporte. Y Montecristi fue un faro de desarrollo para todo América y mantenía... En ese tiempo ya, ¿qué hacían esas tierras de Montecristi, de la Guinera, eso? Todavía eso no estaba. No, eso no existía. Era muy lejos. ¿Cuál era qué hacía que Montecristi fuera ese faro? El Campeche. La exportación de esas maderas. Sí, de madera. También ellos traían desde Alemania la carne barrica y la reexportaban hacia Cuba. ¿Era en conserva, una cosa así? Sí, por eso. No frío, porque... No, venían en sal, en una salmuera. Ah, bueno, sí. En barrica con sal. Sí, como la que se sala aquí. Que decían petit salé. Exacto. Entonces, esa carne la distribuían ellos, entonces en barcos pequeños. Y de Cuba traían zapatos, calzados, que traían esos zapatos tipo tacones, que le decían, bueno, después en los 70 se le decían zapatacones, o zapatos de dos colores que lo traían. ¿Todavía en los 70 importaban por ahí? No. Eso se rompió cuando Trujillo. Eso... Pero aquí se copió algo de eso, porque la empresa, Trujillo hizo empresa de zapatos, y recuerdo que yo creo que todavía... Eso fue la FADO. Pero ya existía, eso existía, la FADO. Porque le hacían fue una empresa que la produjo el presidente. Pero la incautó Trujillo, la compró, hizo algo, no, se llamaba así mismo, cuando después, se llamaba Fábrica Dominicana de Zapatos. De zapatos, porque esa la hizo al que Trujillo le dio el golpe de Estado, el presidente... ¿El anterior a él? Sí, anterior a Trujillo. Y que era el padrino de Trujillo. Y Trujillo le sugirió que se hiciera para la compra de los zapatos de los militares. Exacto. Después lo que Trujillo hizo, que esa fábrica la convirtieran para obligatoriamente que los campesinos y la gente tuviera que tener zapatos. Sí, ya no podían andar descalzos. No podían entrar descalzos. Recuérdate que aquí la gente andaba descalzo. Sí. Y andaba con alpargata. Y desnudo la cintura para arriba en muchos campos también. Fue una medida era una empresa que Trujillo lo había adquirido para él vender los zapatos,
pero también eso ayudó para prever las enfermedades que se cogían por los pies, porque las casas eran de suelo, sí, muchas. ¿no? Y la gente andaba en el lodo y cogía muchas enfermedades. Pero viendo otra vez, yéndonos al tema, en ese momento, volviendo inicialmente a lo que estábamos, el dólar, después del patrón oro, era $35 por una onza de oro. Y hago esa referencia para que ver cómo se va manejando la situación. $35 una onza de oro. Esa $35. Sí. Esa depreciación. Que ahora vale 2,000 y pico. No, estuvo en 4.400 y está en 3.970. Ah, 4,000 y pico. Entonces, hago esa similitud para que la gente vea cómo se va despreciando la moneda, principalmente la o sea, se va depreciando la moneda norteamericana con relación al oro, pero en una forma violenta las monedas que estamos muy anclados al dólar. Sí, porque estamos anclados también al valor en oro. Pero también tenemos la depreciación con respecto al dólar y al euro, y también la depreciación con respecto al oro. Y el oro que nosotros producimos, entonces, el que se exporta, que está bajo contrato, ¿eso no tiene ningún acotejo si sube? Sí. O nada más si baja, que nosotros perdemos. No. Hubo ¿Se conoce eso un o tiene tema algún que conocimiento? yo me reí mucho, porque Danilo Medina, cuando asumió el poder en el 2002, dijo que Lionel había hecho un acuerdo con Barrigol y que iba asumiendo hasta llegar a un 3% y que comenzaba con poco y que él iba a invertirlo porque eso le quitaba dinero a la República Dominicana. ¿Qué es un 3%? Explica eso un poco, que yo lo pueda entender, que lo pueda entender el público. Mira lo que pasa. El gobierno de Lionel hizo un acuerdo para que Barrick explotara el oro de los sulfuros. Que hiciera la inversión que lleva eso, porque tampoco no se trata de un regalo. No, porque ¿qué es lo que pasa? Ahí vino una mina que fue la Rosario Mining Company y explotó y dejó la parte de los sulfuros y se fue, se retiró. Lo dejó en descubierto, en una condición que no debió dejarla así. Nunca. Y entonces la República Dominicana tomó esos pasivos ambientales y comenzó a explotar, pero esa mina quebró. La única mina de oro que quebró Inver Barrera, que es un líder, un patriota que nos ha salido bastante caro. Digo, patriota entre comillas, porque apoyó la intervención norteamericana de 1965. Sí, lo que nos libró de tener un régimen parecido al de Cuba. A él le decían patriota porque mató a Trujillo. No, le decían patriota en aquel tiempo, pero no. sin proponerse no nos quitó una gran vaina de encima. No. Entonces... Y eso que Marco no está aquí, me matan entre los dos. Entonces... No te rías, que esto es serio. El tiempo mata todo. Y la razón un día le toca. Sí, entonces... la Rosario se retira y ya en el gobierno de Lionel... Ahora que tú dices de eso, el administrador de la Rosario fue... Inver Barrera, pero con esa limitante de haber dejado eso en descubierto y en la condición que lo dejaron ellos, yo tengo entendido que había alguna razón para no cargarle a Inver Barrera, que fue que él la quebró, sino que la empresa quebró por la situación... No es más bonito echarle la culpa a los que se fueron que a una persona que... Mira, hubo un mal manejo de... Ramón... Tenemos que hacer una pausa. Pero antes de la pausa, si tú me das una finca mía a producir, yo nunca he sido agrónomo ni sé cómo... Bueno, no lo acepto, te digo que no. No, pero ¿qué pasa? Bueno, pero también no quiero ser injusto porque no es mi estilo, sin conocer los detalles. Si conozco los detalles y tú me dices, no, lo que pasa fue que aquí se cogieron esto y el oro lo estaban guardando bajo una cama en vez de mandarlo para afuera. Entonces ya yo ahí puedo afirmar algo creyendo en lo que tú me dices. No, pero ahí pero no...
hubo mal manejo. No que le guarden un rencor porque hizo tal cosa cuando en tal momento y luego porque le tocó administrar una vaina que la dejaron en mal estado y si ellos se fueron era porque eso ya no iba a producir gran cosa y se quiso hacer el bulto de que iba a producir dejándolo en manos de él para que ahora lo culpemos injustamente. Vamos a hablar de otra cosa. No, vamos a hablar de eso en la pausa. Bueno, después de la pausa hay temas más interesantes que esto, pero otro día que vengamos vamos a invitar a Marco aquí para que Marco hable, porque él le tiene un calificativo a ese caballero, que yo siempre le digo, deje ese hombre tranquilo, que esté en paz allá con Dios. Señores, vamos a una pausa, retornamos de inmediato, que se pone interesante esto.